Bien, nos estaba diciendo, chicos, que íbamos a resolver este ejercicio y ya entonces proponíamos la actividad para que ustedes resolvieran esta semana eh, para la nota correspondiente. Entonces, aquí dice simplemente que dos barcos salen del mismo puerto. Voy a suponer que el puerto está aquí, en todo el origen del plano, en este punto. eh, y a la misma hora, es decir, salen en el mismo momento. Uno de ellos con velocidad de 15 nudos y el otro a 12 nudos. Entonces, para empezarlos a diferenciar, voy a marcar el de los 15 nudos con rojo y el de los 12 nudos con verde, para irlos como diferenciando el uno del otro. Bien, después dice, mantiene el rumbo de, esto es un ángulo, pero entonces vamos a tratar de identificar cómo vendría siendo ese ángulo. Esta S significa sur, después dice 42 grados oeste. Estado significa oeste, es decir, que va hacia el sur oeste, con un ángulo generado de 42 grados. Entonces, antes de ir a marcar ese ángulo, voy a definir aquí en mi plano dónde está el norte, dónde está el sur, el este y el oeste. Norte iría hacia arriba, por lo tanto el sur estaría aquí hacia abajo. Este es a la derecha y oeste sería aquí a la izquierda. Entonces ya teniendo eso claro, ahora sí podemos continuar. Mantienen rumbos de sur 42 grados oeste y sur 10 grados este respectivamente. ¿Qué quiere decir este respectivamente? Que el primer ángulo se refiere al primer barco, es decir, el que viajaba a 15 nudos, y que el segundo ángulo se refiere al segundo barco, es decir, al que viajaba a 12 nudos. Entonces así los va a marcar. Este primer ángulo es para el barco que vamos a marcar en rojito, que es el de los 15 nudos, y el segundo ángulo es para el que estamos marcando en verde, que es el que viaja a 12 nudos. Entonces ya teniendo eso claro, me voy a venir a graficar acá en el plano. Primer barco con 15 nudos de velocidad y mantiene rumbo de sur 42 grados oeste, sur-oeste, es decir, en este cuadrante. Va a generar un ángulo de 42 grados, es decir, por acá sí, viajando en este sentido. ¿Dónde está el ángulo de 42 grados? Acá, 42 grados, 42 grados. Uy, perdón, 42, me olvidé el 2, 42 grados. Aquí tenemos ya entonces el que viaja a 15 nudos con este rumbo. Ahora vamos con el verde, el que viaja a 12 nudos manteniendo un rumbo de sur 10 grados este. Sur este, es decir, hacia abajo, pero hacia el este, es decir, en el cuarto cuadrante. Entonces vendría más o menos en este rumbo, generando un ángulo de 10 grados. 10 grados aquí. ¿Dudas hasta el momento? Gracias. Nada, ninguno tiene alguna duda. No, por el momento hoy bien. Bien, perfecto. Bien, entonces, continuando acá, dice, después de 3 horas, después de 3 horas, el primer barco queda varado y de inmediato el segundo barco va en su ayuda. Entonces, después de 3 horas, si el barco viajaba 15 nudos, entonces, ¿cuántos nudos habrá recorrido después de 3 horas? Alguien que me resuelva esa duda. Chicos, ¿Cómo la pregunta ya? si el primer ¿Cuál barco era?
el primer barco, después de 3 horas, sabiendo que el primer barco viaja a 15 nudos, entonces, ¿cuántos nudos recorrió en esas 3 horas? 45, ¿no? Exact- 45. Exactamente. 15 nudos es una medida de velocidad. Es decir, ¿Cómo, Rolly? en una hora recorre 15 nudos de distancia. Entonces, en 3 horas sería multiplicar el 15 por 3. Aquí tendríamos una distancia de 45 nudos. ¿Listo? Esta distancia desde la salida hasta donde está el primer barco es de 45 nudos. Ahora, ¿cuál es la distancia del segundo barco? Del que está con verde. Si viajaba a 12 nudos. 36. 36. Muy bien. Este segundo barco ha recorrido una distancia de 36 nudos. Desde que salió del puerto hasta que el primer barco se quedó varado. Ahora, dice que después de las 3 horas, ya definimos estas distancias, el primer barco queda varado, o sea, el rojo queda varado, y de inmediato el segundo barco va en su ayuda. Es decir, este barco debe hacer este recorrido, salir desde este punto para ir por el primer barco. Esta distancia no la conocemos. Entonces, primero pregunta, ¿cuánto tardará el segundo barco en llegar al primero si viaja a 14 nudos? Pero para poder decidir cuánto tiempo se demora, teniendo la velocidad, necesitaríamos encontrar esta distancia. Entonces, ahí es donde viene la pregunta. ¿Qué o cuál de las dos leyes, la del seno o la del coseno, tendríamos que aplicar para solucionar este triángulo? Al Seno. seno. Cualquiera no. Bueno, cualquiera no, usted lo ha dicho. Seno. Seno, profe. Sebas, no La del sería seno. seno porque tenemos un ángulo de un lado. Bueno, vamos a tratar de definir aquí, entonces, ¿cuál sería? Simplemente lo que voy a hacer es trazar este triángulo. Ah, bueno, pero antes de eso, ¿quién me dice cuánto mide este ángulo que estoy marcando en amarillo? ¿180? El amarillito mide 180. Pues un ángulo de 128, 128. ¿Por qué 128? porque le resté el 52, que da la suma de esos dos a 180. Claro. El que me dijo 180, ojo, acuérdese que 180 quedaría así recto, como esta línea negra. Este ángulo que está entre lo rojo y lo verde no forma ángulo de 180 grados, pero sí ayuda con el de 42 y 10. Es decir, el ángulo amarillo sería 180 grados, que es todo el negro, menos restándole las partecitas que ya tenemos, el 42 y el 10. Es decir, habría que restarle 52 en total. De ahí sale el 128. Muy bien, Valentina. Excelente. Entonces, este triángulo quedaría más o menos de la siguiente manera. Un triángulo de la siguiente manera. Así. Tenemos entonces aquí ángulo de 128 grados acá. 128 grados. Una medida de 45 por este segmento y aquí habíamos dicho que era 36. Simplemente entonces, para poder solucionar este triángulo, vamos a darle nombres. Vamos a suponer que este punto es el punto A. Ubicamos aquí. Bien. Que este es B y que este es C. Bien. Ya tengo los ángulos. Me falta entonces mencionar los lados. ¿Quién sería el lado A? El que está entre B y C. El Entre segmento B y de C. C. Muy bien. Este es A. B. 26. Muy bien. Este sería B. Voy a ponerle aquí un igual. Y este pues será C. Excelente.
Vamos a ubicar esto bien. Nos quede bonito. Ok. Bien, entonces como siempre les digo, vamos a poner aquí un listadito de cosas entre lados y ángulos. Bien, de los lados tenemos el lado A, que es una incógnita. El lado B, que mide 36 unidades. Y el lado C, que mide 45 unidades. Y vamos a hacer lo mismo con los ángulos. En el caso de los ángulos, tenemos solamente uno, que sería el ángulo A. El ángulo A, que lo noto en mayúscula, mide 128 grados. El ángulo B no sabemos cuánto mide y el ángulo C tampoco sabemos cuánto mide. ¿Qué características debe cumplir para poder aplicar la ley del seno? Que hay que tener un lado y un ángulo, Que se debe tener No se un tiene lado, coseno. se debe tener un que lado sería y un... coseno. Exactamente. Para poder aplicar la ley del seno debería tener una parejita completa. Y en este caso no la hay. Entonces, Es por coseno. obligación me toca la ley del coseno. Ahora bien, necesito encontrar el lado A. Entonces vamos a utilizar la que dice A A cuadrado, la 2. exactamente, igual B cuadrado más C cuadrado menos 2BC coseno de A. Seno de A. Muy bien, excelente. De aquí que conozco Solo prácticamente, reemplazar y ya. exactamente, muy bien, A cuadrado igual a B, que en este caso es 36 al cuadrado, más C, que en este caso es 45 al cuadrado, perdón, ahora sí, menos 2 por 36 por 45 coseno del ángulo A, que es 128 grados. Excelente. Y empezamos entonces a resolver por el momento los cuadrados. Entonces vamos con el primero. 36 al cuadrado. 1296. 1296. Gracias, Juan. Más 45 al cuadrado. 2025. Excelente. Menos. Voy a resolver todo esto de una vez. 2 por 36 por 45, coseno de 128. 2 por 36 por 45 por coseno de 128. Eso me dio Eso me dio Negativo. 1994.7. 1900 ¿cuánto? 1994.7 y negativo. ¿La tiene en grados o en radianes? No, en grados. Grados, ok. Entonces aquí esta parte nos iría a dar negativo, menos 1994.74. Allí. Ojo, porque este menos es el de la fórmula, el que venía de acá. Y este menos es del resultado de todo esto. ¿Listo? Sí. Bien. Entonces, que simplemente sería A cuadrado igual, hacemos toda esta suma, que se va a convertir todo en suma porque aquí tendríamos que multiplicar menos por menos. Dios, eso me da 5.315.74. 5.315. 15.74. Perfecto. Muy bien. Y ya. ¿Qué necesitaríamos hacer para encontrar el valor de A? Sacar raíz. Exactamente. Sería Da entonces 72,90. sacar una raíz de 5.315.74 y eso nos da ¿cuánto? 72,91. 72.91. Perfecto. Entonces ya encontramos la medida de A. ¿Dudas? No.
No. Ok, entonces A, vamos a escribir aquí una vez. A sería igual a 72.91. Pero esa no es la respuesta, esa es simplemente la distancia que hay entre los puntos B y C, o dicho de otra manera, entre el primer y el segundo barco. Pero la pregunta no es cuál es la distancia, sino cuánto tardará el segundo barco en llegar al primero si viaja 14 nudos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Sí, muy bien. Entonces sería simplemente dividir esta distancia entre los 14 nudos que nos están diciendo. Muy bien. Eso da 5,21. Sería así, tiempo igual a 72.91 dividido los 14 nudos a los que se está viajando. ¿Eso nos da cuánto? 5,21. 5.21. ¿Esa medida va en qué? Eso iría en horas, ¿no? En horas. No, No. El ejercicio desde el principio está planteado en horas. Mira que desde el principio está planteado en horas. Entonces aquí la respuesta sería simplemente segundo barco demora en llegar al primero 5.2 horas. Muy bien. Ya respondimos la primera pregunta. ¿Cuál era la segunda? ¿Qué rumbo tomar? tomará? Exactamente. Muy bien. Entonces, tendríamos que hacer lo siguiente. Aquí con rosadito, este es el segundo barco. Voy a pintar un plano aquí respecto al punto C. Este es el punto de partida de C. Así, más o menos. A ver si lo puedo bajar un poquito. Aquí, exacto. Muy bien. Vamos a extender esto un poquito más. Así. Si ustedes ven, el barco genera un ángulo en su trayectoria respecto a la horizontal, respecto a esta que tengo seleccionada, este eje rosadito, ¿cierto? Entonces lo que me están preguntando es justamente eso. ¿Cuál es el ángulo y cuál es la dirección que debe tomar este barco para poder llegar al primero? No sé si me está haciendo entender. ¿O alguien tiene dudas en lo que acabo de decir? O sea, no vuelve a explicar eso. Bueno, mira, lo que sucede es lo siguiente. Ambos barcos salieron del mismo puerto. El primer barco en esta dirección, el segundo barco en esta dirección, ¿cierto? Este se varó aquí. Pues lo voy a hacer así un poquito más exagerado para que me quede claro. Este era el puerto. Aquí llegó el primer barco, que es el que llamamos B, y aquí llegó el segundo barco, que es el que llamamos C. Cuando este barco se varó, este señor tuvo que girar. ¿En qué dirección? En esta dirección. Sí. Para poder llegar hasta el primer barco. Entonces, para yo saber qué rumbo tuvo que tomar, me toca por obligación respecto al segundo barco, que es este que estoy señalando aquí, generar un plano cartesiano para saber si a este señor le tocaba ir hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. ¿Y con qué ángulo? Eso es lo que estoy tratando de demostrar acá. Entonces, aquí se anota más o menos que al barco le tocaría ir hacia el sur oeste. La pregunta es ¿con qué ángulo? ¿Cuál sería el ángulo? ¿Me hago entender? Sí. Ahora sí. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a tratar de encontrar el ángulo que hay aquí. ¿Cómo puedo encontrar ese ángulo? Haciendo la A a la 2 igual. Bueno, podría ser una opción, pero miren esto, Sí, chicos. no.
podemos aplicar la ley del seno. ¿Por qué? Porque la medida del ángulo A Porque ya tiene una pareja. Ya tenemos ya, un ya, problema. ya tenemos la parejita que estábamos buscando. Ya sabemos que aquí A, perdón. Ya sabemos que aquí mide 72.91. Voy a bajar así. 72.91. Entonces ya teníamos la pareja con la que podemos trabajar. Si tengo esta parejita, puedo utilizar la ley del seno. Listo. Entonces, utilizando la ley del seno, que la voy a volver a escribir, aquí sería seno de A sobre quién. Sería seno de A. Seno de A. Sobre A Muy bien. Sobre A. igual. Ahí está. Perdón. Igual seno de D sobre B. Seno de A sobre A. Igual a seno de B Seno sobre de B. Sobre B. Pero en este caso voy a utilizar C. Entonces sería seno de C sobre C. Sebas, ¿sabe Hola. que noté? Que en la raíz usted puso, o sea, el último decimal 5 cuando era 4, por aquí arribita. Es que yo estoy copiando. Lo mismo. Aquí, en este. Sí. Bueno. Y claro que igual no creo que varíe mucho en la respuesta aquí al final. ¿O sí? No. Sería calcular la raíz de este, pero con un 5 aquí al final. Bueno. De aquí conozco básicamente el ángulo A, la medida de A y la medida del lado C también. Entonces vamos a reemplazar esto de una vez. Esto quedaría entonces de la siguiente manera. Seno de A, ¿cuánto era que medía el ángulo A? 128. 128. 28 grados sobre la medida del lado A, que es 72.91, igual a seno de C, que no lo conozco, seno del ángulo C, que no lo conozco, sobre la medida del lado C. El lado C mide 45 grados. Perdón, 45 unidades. Bien. ¿Cómo despejamos esto? Para el 45 multiplicar. Muy bien. Este 45 hay que pasarlo a multiplicar allá. Excelente, Carlos. Muchas gracias. Ujú. Entonces me va a quedar simplemente que seno de C. Yo puse fracción aquí. Bueno, seno de C. Seno de C tiene que ser igual a 45 por seno de 128 sobre 72.91. Aquí lo único que hice fue pasar el 45 a multiplicarse con el seno. Esto lo podemos resolver en la calculadora. ¿Cuánto nos da eso? 35,5. Lo del numerador, ¿cierto? Solamente hiciste Sí. esto. 45 por Sí. seno de 128. Muy bien. 35.46. Y eso habría que dividirlo entre 72.91. 0,49. Muy bien. Entonces aquí, seno de C, seno del ángulo C, sería igual a 0.49. Aquí es donde yo les digo que vamos bien, porque el seno de cualquier ángulo siempre tiene que estar arrojando valores entre 0 y 1. Entonces, aquí es donde yo me doy cuenta que voy por buen camino. Ahora, ¿cómo despejamos el ángulo C? Seno a la menos 1 es 0,49. Seno a la menos 1, muy bien, de 0,49. Entonces, C es igual a seno a la menos 1
0. Y eso da 29,10. Grados. Excelente. O sea que ese angulito que yo había mencionado que estaba por aquí, cuando le estaba explicando a Valentina, este angulito de acá es de 29,1 grados. ¿Qué vendría siendo todo este ángulo? 29,1. Listo. ¿Dudas? No. Bien, muchas gracias. Voy a dar aquí para que copien lo que hace falta si lo están copiando.